Sí, ya Hoy domingo tenemos la charla Religión de Sabiduría por el hermano Rafael Martínez Leiva. Rafael Martínez Leiva, conocido cariñosamente por Rafa, es de México, Puebla. Solamente me autorizó a decir que era un estudiante de teosofía. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana para Centroamérica, el Caribe y todos los hermanos de habla hispana, le damos la bienvenida a todos los hermanos para escuchar esta charla que nos ayudará a subir un peldaño más en la búsqueda del conocimiento. Vamos a pasar los micrófonos al hermano Isaac Hawley para la invocación. Bienvenidos todos hoy domingo. Gracias. Gracias. Bienvenidos, como dijo Magali. Les pido unos segundos, cierren sus ojos, por favor. Y vamos a repetir las siguientes frases después de que mencione cada una de ellas. Traten de tener en cuenta el significado profundo de cada una. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea, gracias a todos y damos la palabra a Rafa. Gracias. Cierra tu micrófono, cierra eso, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir este tema. Gracias por aceptar la invitación a todos los presentes. El tema que vamos a abordar o explorar es la religión de sabiduría. Estas palabras o este concepto o idea nos la indica en varias ocasiones la señora Blavatsky. Entonces me di la tarea de investigar qué podemos entender por este concepto o esta idea. Lo primero que se me ocurre es como la imagen del fondo, es como una luz que viene de lo más alto, de lo más elevado, de seres divinos. Es la luz del mismo Logos que nos ilumina, pero como estamos dormidos no la percibimos. El contenido de esta plática, sin ir punto por punto, o tal vez pongamos algunos, dice, ¿qué es la religión? ¿Qué es la sabiduría? Instructores celestes, pero en sí va a ser religión de sabiduría en todo momento, incluyéndonos a nosotros como seres humanos. Antes de continuar, vamos a hacer también una invocación de las que hace el doctor Isaac Hawley en el estudio de los lunes. Y con devoción vamos a poner toda nuestra atención.
Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Es un llamado a nuestro ser interno. El propósito de esta plática y la de todas las pláticas, charlas, conferencias teosóficas, considero que es el mismo propósito, es un propósito general. Y parafraseando a la señora Annie Besant, decimos que el propósito es compartir algunas gotas sacadas de los antiquísimos pozos de sabiduría, de la religión eterna, para mitigar la sed de las fatigadas almas que cruzan el desierto en busca de la verdad. El propósito particular es el de compartir, no de convencer. Cada ser, incluyendo a los adeptos y grandes adeptos, tienen su propia manera de ver las cosas. No hay uno que se repita, porque en la economía universal no necesita tener copia o respaldo, nada se pierde ahí. Todos los grandes adeptos comparten un mismo propósito, una misma visión, pero todos, de acuerdo a su propia experiencia de vida, perciben las cosas y los comparten de acuerdo a su tiempo y a la personalidad que les tocó vivir, una personalidad purificada, podríamos decirlo. Se dice que la personalidad con la cual alcanzan la iluminación, esa es inmortal. Así tenemos que Gautama Buda siempre se le llamará Gautama Buda. Entonces el propósito es el de compartir, no de convencer, una información que nos puede ser de utilidad. Empezamos con ¿qué es la religión? Una religión en el verdadero y único sentido correcto de la palabra es un lazo o vínculo que une a los hombres y no un conjunto particular de dogmas y creencias. Ahora bien, la religión per se, en ella misma, por sí misma, en su acepción más amplia, es aquello que liga no solo a todos los hombres, sino también a todos los seres y a todas las cosas en el universo entero, en un gran todo. Esta es nuestra definición teosófica de la religión. Es importante mantener esta idea de religión, aquello que nos une, que nos liga, no solo a todos los hombres, sino también a todos los seres. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, reino suprahumano, los grandes maestros de la humanidad, las jerarquías de seres, todos los seres, a todos nos une en un gran todo y no un particular de dogmas y creencias impuestas por alguna autoridad. Todos somos de la misma naturaleza que el cosmos y siendo de una misma esencia, somos miembros de una sola familia que incluye a todas las cosas y a todos los seres. Esto y lo anterior está en el glosario de las cartas Mahatma, los cuales fueron sacados de algunos artículos de la señora Blavatsky. Hay otra palabra similar a religión. Religión viene de re y ligare. Re de volver, de repetir, y ligar de unir. Es decir, de reunir.
yoga tiene un significado similar. Y nos dice, la palabra yoga significa literalmente unión y se usa en el sistema de Patanjali o Patanjali para designar la unión o armonía del yo humano o inferior con el yo divino o superior, mediante la práctica de las virtudes y de la meditación. Aquí ya va más individualizado, más dirigido al ser humano. La anterior abarcaba todo el universo, toda la naturaleza con todo lo que hay en la manifestación y con aquello de lo que procede la manifestación. Y aquí ya va más dirigido hacia la intimidad del ser humano. Y no es que sean dos ideas separadas, son una, pero aquí ya está individualizado. Como el espíritu universal que es uno, pero al estar en cada persona es individualizado, pero es el mismo espíritu, la misma mónada universal, la misma alma del mundo. Importante ver la práctica de las virtudes. El lograr esta unión no es solo con meditar. Necesitamos necesariamente, perdón por la redundancia, pero es algo estrictamente necesario el de las virtudes, la práctica de las virtudes, como las llamas y niyamas que nos indica Patanjali en los Yoga Sutras. Muy bien comentado por el doctor Taimni en la ciencia del yoga. Una de esas prácticas de virtudes está la del conocimiento de uno mismo, el conocimiento de la doctrina secreta. Proseguimos. Redundando más en la anterior definición, en las notas Bowen, la señora Blavatsky nos dice, el verdadero estudiante de la doctrina secreta es un Jnana Yogin, y este sendero de yoga es el verdadero sendero para el estudiante occidental. Es para proporcionar señales en el sendero que fue escrita la doctrina secreta. Ahorita veremos qué es jnana. En los libros antiguos, la palabra jnana es definida como reformarse a uno mismo por la meditación y el conocimiento, un segundo nacimiento interior. En esta práctica es lo que obtendríamos un segundo nacimiento. Aquí podemos citar al Maestro Jesús cuando nos dice, en verdad te digo que si no vuelves a nacer, no tendrás vida eterna. No se trata de un segundo nacimiento físico, volver a entrar a la matriz de nuestra madre para poder nacer. Es una transformación de nosotros mismos trascendiendo a la personalidad. Y cuando logremos esto, como ya lo han logrado los adeptos, grandes maestros, instructores de la humanidad, podremos decir que ya tenemos un segundo nacimiento, que ya volvimos a nacer. Pues bien, Jnana Yoga es el yoga a través del conocimiento verdadero, supremo, la sabiduría. Pero ¿para qué queremos esa sabiduría si no podemos servir a nuestros semejantes? Y por esa devoción a la humanidad, por esa devoción al ser interno, es que practicamos el karma yoga, el yoga del servicio. Y está implícito el bhakti yoga, el yoga de la devoción. 3 aspectos muy importantes a desarrollar. Pero el conocimiento parte de lo teórico, pero se complementa con lo práctico y ahí está el karma yoga, el yoga de la acción. Hay que vivir las enseñanzas en la medida que nos sea posible, poco a poco, sin presionarnos, pero siempre atentos, siempre con la misma devoción.
¿Qué es la sabiduría? Ya vimos lo que es la religión, pero ahora, ¿qué es la sabiduría? La señora Blavatsky nos hace una advertencia en Isis sin verlo. ¿En qué rama de conocimientos aventajan los modernos a los antiguos? Conviene advertir que entendemos por conocimiento la acabada expresión de las verdades de la naturaleza y de ningún modo las brillantes definiciones de los científicos. Dos aspectos aquí. Qué bueno que hay científicos, qué bueno que están investigando para servir a la humanidad, cuando lo hacen con esa idea de servicio, con esa idea de compasión, con esa idea que nos guía hacia la sabiduría, mas no cuando lo hacen con propósitos egoístas. Y en cuanto a la acabada expresión de las verdades de la naturaleza, hay una enseñanza o dos citas que nos dicen: la naturaleza no ayudada fracasa. Si no nos ayudamos a nosotros mismos, nuestra naturaleza va a fracasar. Y ahí que necesitamos el conocimiento para podernos ayudar. Y por otra parte nos dice: ayuda a la naturaleza, y la naturaleza te conocerá como su creador, te verá como un creador de ella misma, y entonces te mostrará sus secretos. Ahora bien, la sabiduría es el pleno conocimiento de las internas facultades del ser humano, que son emanaciones divinas. Así, por intuición, percibe su origen y se inicia en este conocimiento. Empezamos con el instinto y nuestro término es la omnisciencia. Empezamos por todo lo que percibimos con nuestros sentidos, con todo lo que nos rodea, que de alguna manera es lo que hacen los hombres de ciencia, investigando en la materia. Tal vez les llamemos materialistas, pero estamos viendo, como estudiantes de teosofía, que cada vez se acercan a las verdades de la sabiduría eterna, aquello que está más allá de lo físico. Benditos a esos científicos que ya están viendo eso y que nos ayudan a confirmar ideas, conceptos que ya se han enseñado en la antigüedad y que ahora solamente se están confirmando. Pero de eso no he investigado, solo lo percibo así. Desde luego que hay otras definiciones, como la sabiduría es aplicar el conocimiento en el momento que es requerido y el resultado correcto se manifestará. O como mencionó el doctor Enrique Rey en una de sus pláticas pasadas, o la semana pasada o antepasada, en que nos dice que el conocimiento es del cerebro y que la sabiduría es la madurez del alma. Ahora ya vayamos con la religión de sabiduría, y todo lo que vamos a ver, varias diapositivas, son de un artículo de H.P. Blavatsky. Lo pueden encontrar en internet si no lo tienen. Hemos dicho que nosotros creemos en la absoluta unidad de la naturaleza. La unidad implica la posibilidad para otra unidad en un plano de llegar a hacer contacto con otra unidad sobre o de otro plano. ¿Qué entender aquí? No es que haya dos unidades, es una misma en donde todos los diferentes planos de conciencia, en donde están los seres angelicales, los seres celestes, donde están aquellas grandes inteligencias, aquellos seres que nos ayudan a evolucionar,
tanto como el karma se los permite, que están en otros planos, es posible contactar con seres humanos de este plano. Si no se ha dado esto, es por nuestro egoísmo, que nos ciega. Y con relación a la obra que publicó de la doctrina secreta, nos dice, la apenas publicada doctrina secreta mostrará cuáles eran las ideas de toda la antigüedad respecto a los instructores primitivos. Ojo, instructores primitivos del hombre primordial y de sus tres primeras razas. La génesis, es decir, cosmogénesis y antropogénesis de esa religión de sabiduría en la que creen todos los teósofos, data de ese periodo. Tal vez no esté muy claro lo de ese periodo, pero vamos a ver cuándo se instruyó a la humanidad, en qué momento, no en qué año, sino en qué momento mítico, místico o espiritual se dio esta enseñanza y quiénes la compartieron, quiénes son los que nos instruyeron y quiénes son los que nos siguen instruyendo. Esa antigüedad que la historia o los historiadores más bien no han registrado, pero que sigue siendo historia y que le llamamos prehistoria. El origen, continúa la señora Blavatsky, el origen del así llamado ocultismo, o más bien la ciencia esotérica, estas palabras, ocultismo, ciencia esotérica, filosofía esotérica, Gupta Vidya, conocimiento secreto, oculto, ¿verdad? Igual que los Vedas y otros más que vamos a, por ahí aparecerán, están haciendo referencia a esa religión de sabiduría o de la sabiduría. Continuamos. El origen del así llamado ocultismo, o más bien la ciencia esotérica, tiene que ser buscada en esos seres que, conducidos por karma, habían encarnado en nuestra humanidad, haciendo sonar así la nota tónica de esta ciencia secreta que incontables generaciones de subsecuentes adeptos han expandido desde entonces en toda época y al mismo tiempo que corroboraban sus doctrinas por observación y experiencia personales. ¿Qué nos dice este pequeño párrafo? Que hay seres celestes que encarnaron en nuestra humanidad para darnos las instrucciones, desde la agricultura, si lo quieren, hasta lo más espiritual. Y ellos enseñaron, y aquellos a los que enseñaron continuaron con esa labor. Por eso dice incontables generaciones de subsecuentes adeptos. Un adelanto, estamos hablando ya sea de 1 millón de años que tiene la actual raza humana, la quinta raza, o 18 millones de años, que hace que en la tercera raza la humanidad recibió la mente. Y a la vez estos adeptos no solo recibieron esas enseñanzas, sino que llevadas a la práctica, las corroboraban y observaron y tuvieron nuevas experiencias, que son de las que nos han hablado todos los grandes maestros de sabiduría a través de todo eso que conocemos como religiones, filosofía y ciencia esotérica. El grueso de esta doctrina, de la religión de sabiduría, de esos grandes seres, de los adeptos, que ningún hombre es capaz de poseer en plenitud, constituye lo que nosotros llamamos ahora teosofía
o conocimiento divino o sabiduría divina. He aquí el interés en lo personal para esta plática, porque estamos hablando de teosofía, solo que a través de todos los tiempos, de acuerdo a Blavatsky o en la idea de Blavatsky que nos está tratando de explicar aquí, es conocida como religión de sabiduría. Annie Besant dice que en sánscrito sería Buddhi Dharma. Buddhi de sabiduría y Dharma como religión, como deber, como ley, como sendero. Buddhi Dharma. Como religión. Ahora, veamos la teosofía, qué es lo que nos trae al mundo. A través de las edades, innumerables adeptos nos han traído la enseñanza. Y es la época de Blavatsky cuando los maestros, grandes adeptos, conocidos como Mahatma, nos trajeron las enseñanzas. Y nos hacen aquí una enseñanza que nos transmite una idea. Dice, tenemos una inscripción grabada en el pórtico del gran templo de Neit, en Sais, Egipto. Eso lo vio o lo escribió Plutarco de Queronio en el año 46 al 120 de nuestra era cristiana. Posiblemente esto ya esté en ruinas y desconozco si todavía esté inscrito con jeroglíficos, supongo, esta enseñanza, donde nos dice Isis, la diosa de Egipto. Dice, Isis soy yo. Yo soy todo lo que era, lo que es y lo que será. Y nadie de los mortales jamás ha levantado mi velo. Isis, bien podríamos decir que es la diosa de la sabiduría. Puede llamarse de diferentes maneras, como Ney, ¿sí? Otro nombre, es sinónimo de Isis. Estamos hablando de la sabiduría. Bien podemos intercambiar esto por decir, la sabiduría soy yo. Yo soy todo lo que era, lo que es y lo que será. Y nadie de los mortales jamás ha levantado mi velo. En respuesta a esto, la señora Blavatsky, en su obra Isis sin velo, nos dice, en nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales. Devotamente, Bhakti Yoga, devotamente nos dirigíamos en espíritu al interior del templo de Isis, en Sais, para levantar el velo de la que fue, es y será. He escuchado que dicen que apenas si se levantó una esquina del velo de Isis y que eso es lo que nos trajeron como enseñanzas, como teosofía. ¿Por qué solamente eso? Porque es lo que nos merecemos. En la medida que vayamos expandiendo nuestra conciencia o despertando en la conciencia, porque la conciencia ya está despierta, somos nosotros los que estamos dormidos. En la medida que despertemos en esa conciencia, se nos dará una mayor enseñanza. Pero pues, con lo que ya tenemos es suficiente como para 3 reencarnaciones o más. En las cartas Mahatma, en la carta 18 nos dice el maestro Kaiche, el maestro Kutumi, Isis no fue develada, pero se hicieron rasgaduras suficientemente grandes como para permitir miradas fugaces que puedan ser completadas por la propia intuición de los estudiantes. Ahí está la intuición que necesitamos desarrollar, que necesitamos despertar en nosotros, porque ya está en nosotros. Y es a través de la reflexión
y el discernimiento para poder llegar a la intuición y que nos permita ver estas enseñanzas, lo que verdaderamente nos están diciendo, para profundizar en ellas. Y continúa la señora Blavatsky en este artículo. De aquí que la unidad de todo en el universo implique y justifique nuestra creencia en la existencia de un conocimiento al mismo tiempo científico, filosófico y religioso que demuestra la necesidad y la realidad de la conexión del hombre y de todas las cosas del universo entre sí. El conocimiento de lo cual, por consiguiente, se convierte esencialmente en religión. Recordemos la definición que se dio. Aquello que nos une a todos los seres, no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres y a todas las cosas en el universo, en un gran todo. Y esto se convierte esencialmente en religión y debe de ser llamado en su integridad y universalidad por el nombre distintivo de religión de sabiduría. Esta es la contribución de la señora Blavatsky a la religión de sabiduría. Todo eso que los maestros nos trajeron a través de ella, incluyendo enseñanzas de la propia experiencia de la señora Blavatsky. Es de esta religión de sabiduría que todas las erróneamente así llamadas religiones individuales han surgido, formando a su vez vástagos y ramas y también todos los credos menores. Es decir, la verdadera religión de sabiduría es como este árbol, en una analogía que tenemos aquí a la derecha, en donde lo oculto lo representan sus raíces, eso que no nos puede ser enseñado todavía porque no estamos capacitados. No es porque los maestros no quieran compartirnos esas enseñanzas ocultas, es por protección, es para protegernos. Mientras no nos purifiquemos, mientras seamos egoístas, no nos pueden dar esa enseñanza porque ya en el pasado ha ocurrido grandes males, grandes tragedias en la humanidad debido a ese conocimiento tratado egoístamente. Entonces, la religión de sabiduría desde esas raíces lleva su tronco. Esa es la religión de sabiduría, en la que todas las erróneamente llamadas religiones individuales son como estas ramas y hojas. Todas ellas han tomado de este tronco, de estas raíces, de esa religión de sabiduría. El hecho de que cada una de esas religiones individuales a través de todos los tiempos se haya contaminado con el tiempo, con las especulaciones puramente humanas e incluso invenciones debido a motivos interesados o egoístas, ya sea por motivos personales o de grupos de poder, egoístamente se han modificado, se han contaminado. Pero a pesar de eso, no impide que estas religiones llamadas religiones individuales, no impide que cada una de ellas haya sido pura en sus primeros comienzos. Aquí hay una llamada de atención para todo estudiante de teosofía comprometido. El de preservar el legado de los maestros y de la señora Blavatsky. Si estoy especulando, es por mi ignorancia.
no por un motivo personal, egoísta, aunque el egoísmo surge de la ignorancia. ¿Sí? Ese es nuestro compromiso. Por eso es que pongo las citas, tratando de mantener esta enseñanza tan pura como la he recibido. Si ya sufrió modificaciones, pues tal vez pues las traducciones, pero ya está más allá de mi alcance. Aunque en ocasiones podemos ir a consultar lo que está en inglés, aunque no sepamos inglés, pero lo podemos intentar para corroborar si algo no checa, que algo no concuerda, algo rompe con la ley de uniformidad, con la ley de analogía. Y sobre todo, es importante los grupos de estudio, porque ahí nos podemos corregir unos a otros. Se dice que dos mentes piensan mejor que una, pero siempre y cuando piensen por el bien de todos los seres. Aquí esta es un diagrama que realizó el señor José Ramón Sordo, paz descanse, un investigador comprometido de la teosofía, que tradujo muchas obras teosóficas y en donde aquí vemos en la parte superior, aunque no lo puedo ver porque aquí tengo lo de participantes y demás y no lo puedo mover, pero ahí viene la tradición gnóstica y no se refiere a los gnósticos de ahora, sino la tradición de conocimiento, la tradición de investigar, de profundizar en las enseñanzas. Viene también de la doctrina secreta, del budismo prevédico, que incluso en la voz del silencio nos dice que las enseñanzas son las del Buda mismo, Gautama Buda mismo, pero también las que él recibió de sus maestros llamados los nacidos dos veces. Y de aquí pues salen las diferentes religiones y filosofías que han sido dadas a la humanidad. Y este diagrama pues todavía le falta mucho, porque aquí no se ven dónde están los chinos, por ejemplo. Pero bueno, es solo por mencionar algo. Pero esto nos da una idea de todas esas enseñanzas que han sido compartidas a la humanidad. Y lo que entiendo acá en la izquierda es que a todo eso es lo que le podríamos llamar la religión de la sabiduría, lo que nos mantiene. Porque todas estas enseñanzas en su origen fueron puras. Desde luego que aquí tenemos a Pitágoras y está Platón. Faltaría los maestros directos de Platón como Sócrates y otro maestro indirecto, Parménides, y también sus maestros en Egipto, porque fue a Egipto. Pitágoras fue un maestro indirecto de Platón. Al fallecimiento de Sócrates, Platón no se conformó con eso. Fue a ver a los pitagóricos. Y por eso dice la señora Blavatsky que Platón es el traductor más veraz de las enseñanzas de Oriente que dieron maestros que lo antecedieron por cientos o miles de años. Platón es muy importante, más bien sus obras, el estudio de sus obras. Es como una teosofía anterior, porque después de ahí vienen los neoplatónicos, liderados por Amonio Sacas y grandes discípulos como Plotino, Jámblico, Orígenes, el neoplatónico, Orígenes, el cristiano, incluso Clemente de Alejandría,
que también fue un iniciado, tal vez un iniciado menor, pero fue un iniciado. Amonio Sacas y sus discípulos utilizaron la palabra teosofía. Y eso fue a inicios del tercer siglo. Amonio Sacas es hacia el último cuarto de siglo del segundo siglo de la era cristiana, del 175 por ahí, pero pasado ya iniciando el tercer siglo, es que conformó su escuela neoplatónica y grandes enseñanzas. Otro gran maestro que utilizó la palabra teosofía. Y algunos creen que de ahí procede la teosofía, cuando en realidad viene de la religión de sabiduría. Y aquí podríamos ir cuadrito por cuadrito analizando. Desde luego que no conozco de esto, pero tengo una idea. Y llegamos a Yeshua o Yeshua ben Pantera, conocido como Jesús, en el año 120 al 70 antes de Cristo. Este gran maestro de sabiduría, este gran adepto, existió y es el modelo que se tomó para el cristianismo. Le puse aquí, ya le agregué un asterisco que nos dice que esto se dice o se está escrito en los escritos coleccionables en el tomo 4, página 362 de la versión en inglés. Esa versión no la tengo, pero sí está en la recién traducida en español en la página 289 y nos dice que este Yeshua, este registro está en el Gemara del Talmud babilónico de los judíos. Continuamos. Aquí vamos a ver una síntesis de lo que es la religión de sabiduría que nos es dada en el glosario teosófico y nos dice: la religión de sabiduría, la única religión que sirve de base a todos los credos existentes en la actualidad. Aquella fe, entre comillas, que siendo primordial y revelada directamente a la especie humana por sus progenitores. Y aquí llamo la atención a una excelente plática hace, no sé, un mes y medio, que nos compartió el hermano Felipe de Castro de la República Dominicana. Pueden buscar por ahí el video de los progenitores o padres de la humanidad para tener más información. Lo que les puedo decir por el momento es que los Prajapatis o Prayapatis, pero los Prayapatis superiores son los Kumaras. Y resulta que si nos vamos a los Kumaras, pues hay un enlace con los Manasaputras, con los Agnivatas, todos ellos son uno. Los podemos ver de manera separada, pero todos ellos son uno. Son los que dieron a la humanidad la mente, más bien un chispazo de la mente, porque estamos en Kamamanas. Ese Kamamanas, ese Manas inferior, es un chispazo de la mente superior. Porque hasta la siguiente ronda, la quinta ronda, estamos en la cuarta, en la quinta ronda estaremos realmente desarrollando la mente. Así que muy, muy espirituales, todavía no. Pues bien, esta religión o estas enseñanzas fue revelada directamente a la especie humana por sus progenitores y por los egos, los adeptos, los arhas, en fin, que la instruyen. Por más que la iglesia los considere como ángeles caídos, como vemos aquí en la figura a la derecha. No son ángeles caídos. Son aquellos que nos dieron la mente y que descendieron al plano, a nuestro plano, para darnos la mente
Y yo diría que el instructivo de cómo utilizar la mente, nos dieron la enseñanza, pero ¿qué hacemos? No leemos el instructivo hasta que ya todo no funciona. Bueno, estas enseñanzas no requería gracia alguna, ni fe ciega para creer. No necesitamos dogmas, porque era conocimiento. Era transmitido directamente por esos grandes seres. Y ya más adelante veremos qué es. Estamos hablando de la tercera raza raíz, cuando se tenía el tercer ojo. No había lenguaje, había una percepción directa, podríamos decir como telepatía, algo así, o magnetismo. La sola presencia de alguien, al estar junto a alguien así, ya nos estamos comunicando sin necesidad de pronunciar palabra alguna. En esta religión de la sabiduría está basada la teosofía, en la proporción que ya vimos con lo de Isis, con el velo de Isis. ¿Quiénes son los progenitores de la especie humana? Pues ya lo comentamos y ya los remetí a otra plática del hermano Felipe de Castro. Ahora, ¿qué instrucción se ha dado a la humanidad? Ya vamos a entrar a otro nivel. Y empezamos con los instructores celestes. Escuchen, hijos de la tierra, a vuestros instructores, los hijos del fuego. Aprendan que no hay ni primero ni último, porque todo es un número que procede del no número. Ahora sí, como una nota a pie de página, por alguna razón, tal vez lo vi en alguna traducción, donde en este penúltimo renglón, donde dice porque todo es un número, siempre se me viene en la mente de que porque todo es uno, que procede, o todo es uno, número que procede del no número. Pero quiero respetar la traducción. Ahora bien, intentando explicar un poco de esto. Tenemos un número que procede del no número. Aquí nos está hablando de alguna de las leyes universales, la ley de periodicidad. Porque un número, digamos, lo manifestado procede de lo inmanifestado. O como dice Deepak Chopra, ley es el proceso mediante el cual lo no manifestado se manifiesta o lo inmanifiesto se vuelve manifestado. No hay primero ni último. Todos somos iguales. No hay ni superiores ni inferiores, porque todos somos uno en la unidad. De un número que procede del no número, la ley de los ciclos, representada por la serpiente mordiéndose la cola, donde un ciclo donde termina, ahí empieza otro. Y así un ciclo menor termina y forma parte de un ciclo mayor. El ciclo, por ejemplo, de nuestra respiración, que es muy corto, solo el conjunto de estos ciclos solamente conforman parte de otro ciclo mayor que llamamos existencia o vida en este plano. Empezamos con una inspiración y terminamos con una expiración. Y por otra parte nos habla de los hijos del fuego. Y aquí nos están hablando de nuestros instructores, nos están hablando de las jerarquías.
Esto está en la estancia 4, esloca 1, y ahora vamos a ver la esloca 2. Estancia y esloca es como capítulo y versículo bíblico. Y nos dice en la esloca 2, aprendan lo que nosotros, o sea, los hijos del fuego nos están diciendo esto. Aprendan lo que nosotros, que descendemos de los 7 primordiales, nosotros que nacimos de la llama primordial, hemos aprendido de nuestros padres. Los 7 primordiales. ¿Quiénes son los 7 primordiales? Bueno, los 7 primordiales podríamos decir que son los que nacen o emergen del logos, del tercer logos. Este es uno de los nombres. Los 7 primordiales también son los 7 hijos de la luz, los 7 logos de vida. ¿Sí? Son los arquitectos de la manifestación. Y si hay arquitectos, hay constructores. O sea, la jerarquía continúa y cada uno cumpliendo con una función, como debiera ser la nuestra, cumpliendo con nuestro dharma. ¿Sí? Nacimos de la llama primordial. La llama primordial, bueno, tendríamos que remitirnos a la jerarquía de seres de las que nos habla la doctrina secreta en el tomo 2, en donde en la parte superior aparece como Adi Buda, algo así como para Brahman, tratando de traducir. O Budi universal, el segundo, sí, que viene siendo Mahat o Mahat Budi. Luego viene la luz o vida universal también de Viprakriti, esa luz que nos ilumina, que es la sabiduría en sí misma. Es como la primera imagen que vimos donde la luz llega a todos. Y esa es la religión de sabiduría de alguna manera. ¿Por qué religión? Porque es lo que nos une a todos los seres. Y sabiduría, porque ahí viene el pensamiento divino, la ideación cósmica, que se manifiesta como leyes del universo. Y desde luego que habría que hablar de Fohat, pero es demasiado para mí. ¿Sí? Por si hay algún condicionamiento religioso por aquello de los hijos del fuego, ¿ya? De las llamas. En el cristianismo, en el Antiguo Testamento tenemos esta enseñanza. Y se le apareció el ángel del Señor, está hablando de Moisés en Éxodo, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Es decir, no es un fuego como el que conocemos físicamente aquí, aunque ese fuego es lo más puro en este plano físico, podríamos decirlo. Y además porque nos da una idea de que el fuego, cuando encendemos una madera, emerge el fuego que estaba oculto ahí. Lo inmanifestado se manifiesta. Y aquí está la imagen de Moisés ante esa zarza, ese fuego que le hablaba. La zarza es el vehículo del fuego, pero no lo quema. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo físico. Nuestra mente no quema. Tenemos que prepararnos para poder expandir esa mente, para generar mejores vehículos o mejores vestiduras. Y ya en el Nuevo Testamento nos dicen, y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo o del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Ahí tenemos las llamas, las lenguas, fuego, ¿no? Es la misma enseñanza. O una enseñanza análoga. Como veremos, si es que nos da tiempo, que hay 7 de 7 de 7, hay que ir descendiendo, ¿sí? Por la ley septenaria del universo. Y ahora sí ya entramos a esos instructores divinos o celestes que nos dieron la primera instrucción, y es muy importante, esa de todos somos uno, ¿sí? Esa es la tónica más importante. Escuchad vosotros, hijos de la tierra. No estoy leyendo esta, sino estoy tratando de recordar lo que leímos hace un momento. Escuchad vosotros, hijos de la tierra, vuestros instructores, los hijos del fuego. No hay primero ni último, porque todo es un número, porque todo es uno, número que procede del no número. Pues bien, ellos mismos, estos instructores celestes, nos dice la señora Blavatsky en el tomo 3 de la doctrina secreta, dice: los misterios del cielo y de la tierra, revelados a la tercera raza por sus instructores celestes. En los días de su pureza, llegaron a ser un gran foco de luz. Esto, la imagen a la izquierda, es lo que tratamos de proyectar, aunque de manera antropomorfa, aclarando que no es así, porque es aún todavía mucho más sutil estos seres, pero son seres de luz, ¿sí? Y esa luz llega a toda la humanidad. Llegaron a ser un gran foco de luz, cuyos rayos se hicieron necesariamente más débiles o más tenues a medida que se difundieron y cayeron sobre un suelo incompatible por ser demasiado material. ¿Qué ocurre aquí? Por una parte, nuestro cuerpo, que era pues etéreo, vamos a decir, o más sutil, menos denso, en la medida que fuimos involucionando, por decirlo así, descendiendo por ya físicamente en un cuerpo humano, nuestro cuerpo humano se fue volviendo más denso y esa luz fue más acallada, no apagada, porque la luz ahí está tal y como nos llegó directamente de estos instructores celestes. Esa luz está ahí, en nuestra mente, en el alma que somos nosotros mismos esa luz. Pero hay algo peor en esto, no es solamente el cuerpo físico, ¿sí? Sino todo nuestro apego por las cuestiones de este mundo. Es bueno probar, es bueno experienciar, pero no identificarse con ello, no apegarnos a las cosas de este plano. Y eso hizo que hubiese mayor densidad y estas enseñanzas se fueran apagando aparentemente. Entre las masas o las multitudes, esos misterios degeneraron en hechicería. Aquí lo que decíamos hace rato. En aquel tiempo la enseñanza se dio libremente al que la quisiera recibir, pero una vez que se despertó en la ambición, en el egoísmo, esas enseñanzas fueron mal usadas y nos condujeron a la hechicería. Y digo que nos condujeron porque no podemos ver esas razas como distinto a nosotros. Esas almas de la tercera y cuarta raza somos nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entre las masas, esos misterios degeneraron en hechicería, tomando más tarde la forma de religiones exotéricas. Exotéricos con X es lo externo, llena de rituales y de dogmas, de idolatría llena de supersticiones y del culto al hombre o a los héroes. Se empezaron a construir templos y a adorar a los héroes, a ser los dioses.
Se perdió el tercer ojo. Perdimos el contacto con los seres divinos. Y aquellos que todavía los podían percibir nos hablaban de ellos. Y entonces así es como nació las religiones individuales, o malamente llamadas religiones individuales. Solo un puñado de los hombres primitivos continuaron siendo los electos custodios de los misterios revelados a la humanidad por los instructores divinos. Gracias a estos adeptos, a través de todas las edades, es que nos ha llegado la enseñanza teosófica. Se dice que la teosofía y la religión de sabiduría, que son una misma, la teosofía es un aspecto de ella, ¿verdad? Es la acumulada sabiduría de las edades. Entre ellos, esos seres celestes, había algunos que permanecieron en su condición kumárica desde el principio. Ya sabemos que son los kumaras ahora, ¿verdad? Kumara quiere decir aquellos que aparentemente se negaron a dar la mente. Hay tres aspectos de lo que nos hablan aquí. Unos la proyectaron, otros engendraron y otros encarnaron. Los que se negaron a engendrar, porque son vírgenes, son célibes, son inocentes, son puros. Todo esto es un mito, ¿verdad? Porque todo es parte del plan divino. Permanecieron en su condición kumárica desde el principio y la tradición susurra lo que las enseñanzas secretas afirman, a saber que esos elegidos fueron el germen de una jerarquía de seres que nunca muere desde ese periodo. Siempre han estado entre nosotros, aunque se retiraron en la cuarta raza, en la raza Atlante. Pero regresaron, y eso también es aparente. No es que se hayan ido a Venus o, no sé, a otra galaxia, no. Siempre han estado ahí, pero se retiraron porque vieron que la humanidad no entendía. No comprendía las enseñanzas, estaban haciendo mal uso de las enseñanzas. Tengamos cuidado que no nos ocurra eso a nosotros como humanidad presente, ¿sí? Los agnivatas, que se dice que son los que nos dieron la mente, son los kumaras, conocidos igualmente con el nombre de señores de la llama, hijos del fuego, dianis del fuego, pitris de los devas. Este es un agregado que la señora Besan hizo al glosario teosófico. Una aclaración. La doctrina secreta era la religión universalmente difundida del mundo antiguo y prehistórico. Pruebas de su difusión, registros auténticos de su historia. Una cadena completa de documentos mostrando su carácter y presencia en cada país, junto con las enseñanzas de sus grandes adeptos. Existen hasta nuestros días, hablando allá de 1888, pero considero que continúa así. Existen hasta nuestros días en criptas secretas de bibliotecas pertenecientes a la fraternidad oculta. ¿Cuál es esa fraternidad oculta? La fraternidad de adeptos. Rafael no los puede llevar a esas grutas, a esas criptas, pero no hay necesidad de ello, porque a través de los tiempos se ha dado esas enseñanzas y hay evidencias, y entonces eso nos hace inferir o deducir, esto es verdad. Y como muestra de esto vamos a ver dos ejemplos nada más. Bueno, antes vamos a ver quiénes son los adeptos y después veremos los ejemplos, ¿sí? Ok. Ya que estamos hablando de adeptos, han recibido otros nombres, pero lo que más utilizamos son adeptos o grandes adeptos, mahatmas, ¿sí? Entre otros.
Dice, los adeptos, adepto quiere decir aquel que ya lo logró. Los adeptos son una necesidad en la naturaleza. Recuerden que la unidad en la naturaleza es el puente, podríamos decir, ahorita vamos a ver esto. Dice, son los eslabones entre los hombres y los dioses. Ahí está el puente. Estos dioses, entre comillas, siendo las almas de grandes adeptos y maestros de razas y edades pasadas, y así sucesivamente hasta el umbral del nirvana. La continuidad es ininterrumpida. Ellos mantienen viva la vida espiritual de la humanidad. Si no fuera por ellos, no sé por dónde andaríamos, si así estamos como estamos. Aquí solamente ilustrando algunas imágenes de estos grandes seres como Krishna y su adepto Arjuna, su discípulo, el maestro Buda o Gautama Buda, el maestro Jesús, siempre dando la enseñanza, compartiéndola. En la parte superior derecha, pues es solamente como, bueno, podríamos interpretar a los griegos, pero es una imagen para transmitir la idea general de todo adepto con su discípulo. Todo adepto, todo gran adepto, todo gran maestro, alguna vez fue discípulo. Y el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Y vendrán las enseñanzas que recibirá el discípulo. De boca a oído, no por escrito. Las enseñanzas ocultas se dan orales o se transmiten en otros planos donde no se necesita hablar, pero solamente cuando seamos dignos de esas enseñanzas. Y aquí están solamente algunos de los ejemplos. Dice, Moisés fue un sacerdote iniciado, versado en todos los misterios, ciencias y enseñanzas ocultas de los templos egipcios. Por lo tanto, muy al tanto de la sabiduría antigua. O sea, fue un iniciado, un gran iniciado, que conocía esas enseñanzas y por eso hizo o logró aquello que narra la historia bíblica. Independientemente si Moisés es una copia de otro gran adepto, si Moisés solamente es un nombre que se ha utilizado para hablar de algún otro ser. Pero aquí hay constancia de esas enseñanzas. Tenemos a Platón, que nos dice, acorde a la religión de sabiduría y todo lo que se enseña en la teosofía, dice, el iniciado Platón, un gran iniciado diríamos, nos dice en su obra, el libro de El Fedro, lo que el hombre, lo que fue el hombre y lo que volverá a ser, o sea, nosotros, antes de que el espíritu del hombre cayera en la sensualidad y rota las alas, quedase aprisionado en el cuerpo, vivía con los dioses en el sutil mundo espiritual, allí donde todo es verdadero y puro. De aquello venimos, en ello vivimos y a ello retornaremos. Nuestro retorno tal vez esté retrasando porque hemos caído en la sensualidad y la alegoría derrota las alas. Nos hemos olvidado de la espiritualidad, que si bien está en nosotros, al mismo tiempo se puede ver muy lejana. Pero si no empezamos ahora, pasaremos más reencarnaciones, porque la oportunidad que tenemos ahora, quién sabe si se nos presente en las siguientes reencarnaciones si no la aprovechamos hoy. Todos aquellos considerados como fundadores de las grandes religiones
fueron todos transmisores, no maestros originales. Y aquí tenemos algunos de esos maestros, ¿sí? Se pretende que junto a Krishna está Zoroastro, Gautama Buda, el Maestro Jesús, Lao Tse y otro para representar a cualquier otro gran maestro. Fueron autores de formas y de interpretaciones nuevas, pero las verdades en que se apoyaban sus enseñanzas eran tan antiguas como la humanidad. Voy a apresurar un poco porque ya es hora. Los dogmas fundamentales de la religión de sabiduría, que constituyen la base de todas las religiones cultuales o del culto, son unidad de Dios, inmortalidad del espíritu y salvación por los personales merecimientos de las buenas obras. La doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástica, no admisión de los ídolos, incluyendo a todo Dios antropomórfico. En este sentido, todos los ocultistas son násticas. Solo el siempre ignorado e inconocible Karana, la causa sin causa de todas las causas, es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón, invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Solo Karana. Karana está, por decirlo así, en la seidad. Es la que marca la hora del inicio de un nuevo Manvantara. Es la causa sin causa. Es el que dice al germen, aquello que a ese círculo con el punto en el centro y que no tiene circunferencia, que dice, es hora de la manifestación. Anda y cumple con tu deber por amor a todos los seres. Quien le rinde culto, aquí está la instrucción de cómo hacerlo, debe hacerlo, si es que deciden hacerlo, si son devotos, ¿verdad? Dice, deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas, haciendo a su espíritu único, mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Hay mucho que comentar sobre esto, pero por tiempo vamos a avanzar. Y esto va en armonía, o más bien lo que dice el Maestro Jesús, o Mateo, el evangelista hace decir al Maestro, va en concordancia con lo de arriba, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, sino entra en tu cámara interna y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros, nos dice la enseñanza teosófica. Se halla dentro de nosotros en secreto. Nuestro séptimo principio en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. Y aquí podría terminar, pero me gustaría compartirles algo de la religión de sabiduría en una nota de pie de página que la dejo para reflexionar, porque es una enseñanza muy importante. Y está en el tomo 3. Lo mismo que arriba es abajo. Es el axioma fundamental de la filosofía oculta. Como el logos podríamos decir que esto es la divinidad manifestada en cada pueblo, en cada religión. Como el logos es séptuple, o sea, el uno se manifiesta o se expresa en lo séptuple por la ley de septuplidad del universo. Dice, como el logos es séptuple, esto es
como aparece en el cosmos, con K, como 7 logos, bajo 7 formas diferentes, o como según lo enseñan los sabios brahmanes. Cada uno de estos es la figura central de una de las 7 ramas principales de la antigua religión de la sabiduría. Y como los 7 principios que corresponden a los 7 distintos estados de prajna, o conciencia, están aliados a los 7 estados de materia y 7 formas de fuerza. La división tiene que ser la misma en todo lo que concierne a la Tierra. Esta enseñanza es para reflexionar, para investigar, en fin, porque aquí está toda la enseñanza en este párrafo. Mi nivel no alcanza para profundizar, pero sé que entre nosotros hay quienes sí lo pueden hacer, nos pueden ayudar. Pero por el tiempo ya para despedirme y agradecerles, nos dicen la clave de la teosofía, que cada hombre sea para sí mismo una revelación, que el espíritu inmortal del hombre tome posesión del templo de su cuerpo, que expulse del mismo a los mercaderes y demás impurezas, y su propia humanidad divina lo redimirá, porque cuando esté unido consigo mismo, entonces conocerá al arquitecto del templo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su paciencia y tolerancia. Gracias a ti, Rafa, por tu muy interesante conferencia. Vamos a dejar a abrir los micrófonos para que los presentes puedan dirigirte preguntas, y también voy a detener la grabación para evitar alguna